Bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe. Y hoy le tenemos la continuación de estas lindas y bellas historias. Así que hoy les voy a contar la historia de Nehemías. Nehemías vivió más o menos en el mismo tiempo en que vivió Esdras. Así que vamos a continuar la historia, pero por supuesto con una oración. Postrémonos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias por estas historias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, la historia de Nehemías lo vemos en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y aquí vamos a ver que Nehemías era hijo de Acalías. Acontece que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, la capital del reino. Susa es lo que era Irán hoy en día. Los medos y los persas. Susa era su capital. Así que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y yo les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y también pregunté por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén todavía está derribado y sus puertas todavía están quemadas a fuego. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Que Esdras empezó a reconstruir el templo, pero Jerusalén todavía estaba derribado. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, cuando le dijiste, si vosotros pecaréis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar delante de mí. Pues ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mira qué lindos oración, o qué bello oración dio Nehemías a Dios, clamando por los que quedaron cautivos y también por los que quedaron en Jerusalén. Así que es muy bonito, ¿verdad que sí? Artajerjes, que era el rey del Medo y del Persa, que estaba en Susa, capital del reino. Y vamos a ver que sucede en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y se lo serví. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dice el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Ahora me dice el rey, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Sería la reina Esther la que estaba sentada junto a él? ¿O la reina Basti? No menciona su nombre, pero es una meditación para nosotros meditar. Pero el rey le dice que cuánto va a durar tu viaje y cuándo tú vas a volver. Y también agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además de eso le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas ahora también para los gobernadores que están al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que él me dé la madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo también estaré. Oye, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios que estaba sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y también gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que yo viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que los hijos de Israel estaban en Jerusalén, viviendo así en grupos,
pero la ciudad estaba totalmente en ruinas. No habían puertas, no habían casas, estaban viviendo como mendigos. Y los enemigos de Israel estaban contentos de que ellos vivieran en esa situación. Ahora cuando viene Nehemías con cartas a los gobernadores y con permiso para reedificar la ciudad, hacer los muros, eso le disgustó mucho a los enemigos de Israel. Pero bueno, Satanás nunca está contento, ¿verdad? Así que Nehemías anima ahora al pueblo para que reedifique los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y yo no le dije a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón para que yo hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto única en la que yo estaba cabalgando. Salí de noche y por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, observé los muros de Jerusalén que estaban todos derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que yo iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni tampoco a los oficiales, ni a los demás que estaban haciendo la obra. Pues yo les dije, vosotros veistes el mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron ellos tremendo escarnio de nosotros y nos despreciaron. Y también dijeron, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se están rebelando contra el rey? Y en respuesta yo les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Tremendas palabras fuertes les habló Nehemías a estos enemigos de Israel. Así que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y ellos edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron
hasta la Toje de Anael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos fueron los que la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cejaduras y también con sus cejojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, el hijo de Berequías, hijo de Meselzabeel. Junto a ellos también restauró Sadoc, el hijo de Baana. De inmediato, queridos hermanos, ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra. La puerta vieja fue restaurada por Ojiada, el hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos fueron los que la enmendaron. También levantaron sus puertas con sus cejaduras. Junto a ellos restauró Melatías el Gabaonita y Jadón Meronoita, varones de Gabaón y de Mispa. Ellos estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Así que junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, los cuales hacían plata, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumá, y junto a él restauró a Atus, hijo de Hazanías, Malquías, hijo de Harim, y Azub, hijo de Paat Moab. Restauraron ellos otro tramo, y la Toje de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, el gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Así que la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos fueron los que la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cejaduras. 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. También reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, el gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él fue el que la reedificó, levantó sus puertas, levantó sus cejaduras. Salom, hijo de Col-Ose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaredoró y levantó sus puertas, sus cejaduras y sus cejojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes.
Wow. Tras todo eso, restauraron los levitas Reúm, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Kelia, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Baabai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Kelia. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa. Después Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa hasta la casa de Eliasib. Todos los sacerdotes, los varones de la llanura, después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de estos, restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binú, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palai, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el palacio de la cárcel. Después Pedalías, hijo de Faros, los sirvientes del templo, que habitaban también en Ofel, restauraron enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que también sobresalía. Después de eso, restauraron los tecoitas otro tramo. Desde la puerta de los caballos restauraron también los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental, y tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf. Ellos restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Y después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Queridos hermanos, aquí estamos viendo una serie de nombres con sus hijos y sus padres, los cuales por grupos, todos los nombres que acabé de mencionar, en sus grupos iban construyendo una parte de Jerusalén. Cada nombre y cada hijos que yo mencioné, por grupos iban restaurando una puerta. La ciudad de Jerusalén era una ciudad totalmente grande y estaba totalmente en ruinas. Y la ciudad tiene 12 puertas, 12 entradas. Todas las entradas y todos los muros y sus casas tenían que ser reconstruidas. Así que la labor para reconstruir una ciudad era totalmente grande y totalmente inmensa. Y eso sin contar el templo. El templo nada más era casi un cuarto de la ciudad. Era inmenso el templo de Dios que había construido Salomón. O sea, no solamente había que reconstruir el templo, sino que había que reconstruir
toda la ciudad de Jerusalén con todos sus muros y todas sus puertas. Y para la gloria y la honra de Dios, en su santa palabra están escritas los nombres de los padres y los hijos que tomaron parte en la reconstrucción de Jerusalén. Pero también tenemos que tener precauciones contra los enemigos, porque Jerusalén estaba rodeada de gente enemiga, gente salvaje, gente destructiva, como lo hay hasta el sol de hoy, como lo hay hasta el sol de hoy. Así que cuando Sanballat, que nosotros, cuando él oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó, y no solamente se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una soja, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque ellos se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ahora, escuchando Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y también los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cejados. Ellos se encolerizaron mucho, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¡Wow! Pero mira, Nehemías dice que entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos hacer cesar la obra. Pero sucede que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales, y también le dije al resto del pueblo: no teman delante de ellos.
Acuérdense del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Pueden creer eso? Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Así que yo le dije a los nobles y a los oficiales, y también al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde escuchares el sonido de la trompeta, reúnense ahí. Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para darse un paño, querido hermano. Solamente para darse un baño. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra los hermanos judíos. Habían quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos mucho. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para poder comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a la servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y yo me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y le dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis.
No andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que lo devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que tú estás demandando de ellos como interés. Y ellos dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y yo les hice jurar que harían conforme a eso. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a eso. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Estaban donde? En su mesa. Vino toda abundancia. Nunca yo requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre del pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice yo por este pueblo. Así que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que habían enemigos que estaban intimidando, intimidando. Así que voy a mirar un poquito más en la historia porque voy a tener que hacerlo en dos partes. Voy a tener que hacerlo en dos partes. Así que Nehemías designa dirigentes. Cuando el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y los cantores, los levitas, él mandó a su hermano Anani y también a Ananías, el jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y también era temeroso de Dios. Y él le dijo que no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, que cierren las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo había dentro de ella, y no había casas reedificadas. Así que puso Dios en el corazón mío
que reuniese a los nobles y también a los oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré así los hijos de la provincia que salieron o que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Anamaní, Mardoqueo, Bisán, y no voy a seguir hablando porque son muchísimos, muchísimos nombres de cada tribu y de cada hijo y de cada persona. Así que, ¿por qué no hablamos un poquito de Esdras? ¿Se recuerdan la historia pasada de Esdras? Esdras también entra en el libro de Nehemías. En el mes séptimo de los hijos de Israel estaban ellos en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como si fuera un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y ellos le dijeron a Esdras, el escriba, que él trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como también de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y él leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley de Moisés. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para eso mismo. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masaías, y a su mano derecha Pedaías, Misael, Malquías, Azún. Entonces él abrió el libro delante de todo el pueblo. Bendice a Jehová Dios grande, y el pueblo responde amén y amén. Alzando sus manos se humillan y adoran a Jehová a tierra. Los levitas también claramente leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de tal modo que entendiesen ellos la lectura. Nehemías, que era el gobernador, y el sacerdote Esdras era el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los de las cabezas de las familias, se reunió todo el pueblo, incluyendo sacerdotes, levitas, Esdras, que era el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés,
que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y también pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, olivo silvestre, arrayán de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Así que el pueblo salió, cada uno fue a sus patios, a la casa de Dios por la plaza que está en la puerta de las aguas, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, ellos no habían hecho la fiesta de los tabernáculos. Y hubo muy grande alegría. Así que Extras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Así que, queridos hermanos, vamos a parar la historia aquí. Vamos a hacerla en dos partes, y la parte que viene vamos a ver cómo Esdras confiesa los pecados de Israel. Vamos a ver también los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y también las reformas de Nehemías. Así que, queridos hermanos, no se pierdan la segunda parte de esta increíble historia, Nehemías y Extras. Así que no se lo pierdan. Tenemos dos partes. Que Dios nos bendiga.